presentamos el Camino Benasque Hospital. Recorre un tramo del antiguo camino histórico de Zaragoza a Toulouse. El origen de este camino fue el comercio principalmente con dos materias, la lana española y el conocido como pastel de Toulouse, un tinte de color azul de origen vegetal muy apreciado en el Renacimiento. El tramo que nos ocupa también fue utilizado por peregrinos, pastores, soldados y contrabandistas para ir a Francia y al Valle de Arán. El camino tiene una longitud de 15,3 kilómetros, un desnivel de 610 metros y una duración aproximada de 4 horas y media. El ayuntamiento, también Casa de la Vila, es un grandioso edificio pétreo, con tejado de pizarra, partido en el centro por un original pináculo triangular. La entrada principal posee dos arcos de medio punto, entre ambos el escudo de Juan de Aragón, conde de Ribagorza. En esencia, la construcción cumple con las características de este tipo de edificios en Aragón. Una elegante y gran fachada, con poco fondo y amplios ventanales. En su interior, grandes estancias para plenos y otras dependencias para los fines propios del gobierno municipal. Se construyó cuando se hizo necesario tener un espacio público para las reuniones del concejo y universidad. Levantado durante el siglo XVI, nos consta que en el año 1550 ya se celebraban las reuniones del concejo, en la entonces denominada Casa Común de la Villa de Benasque. El edificio fue incendiado en 1712, durante la Guerra de Sucesión. En él ardió gran parte del importante archivo municipal. Desde esa fecha, el edificio ha sido reconstruido y reformado en distintas ocasiones hasta alcanzar el aspecto que hoy conocemos. El Palacio de los Condes de Ribagorza es un edificio de estilo renacentista de mediados del siglo XVI. Destacan los elegantes ventanales con finas molduras, los bustos de los condes, las bases acanaladas de las garitas y bajo estas el escudo con un león rampante coronando la portada con arco de medio punto con pilastras sobre pedestales. Posiblemente fue construido por el conde de Ribagorza y duque de Villahermosa, don Martín de Aragón, y su esposa, doña Luisa de Borja, a quienes corresponderían los bustos existentes en la fachada. En el siglo XVII fue sede de la Tabla del General o aduana, siendo propiedad del administrador de la misma, don Pedro Sanz de Regatillo. Pasó a ser propiedad del senador del reino, don Antonio Alvar Anglada. Durante la Guerra Civil Española, sus estancias fueron utilizadas como acuartelamiento del Batallón de Montaña del Ejército Popular de la República, conocido como el Batallón Alpino. Finalmente fue la residencia de la familia Alvar hasta el año 2005, fecha en la que este histórico edificio pasó a ser propiedad pública municipal para ser la sede del Centro Cultural Palacio de los Condes de Ribagorza.
Nos encontramos sobre el puente de Cuera. Este permitió durante muchos años el acceso al Valle de Estós, en el que durante la Edad Media se realizaban diferentes cultivos que había que transportar a Benasque para su abastecimiento. El puente de Cuera actual es el resultado de diversas reconstrucciones realizadas a lo largo de la historia. Por aquí pasó Pedro II de Aragón en dirección a la malograda Batalla de Muret. Cerca del puente encontramos la ermita de San Chaine o Santiago, nombres muy usuales en las ermitas situadas en los caminos transpirenaicos. Nos situamos en la presa de Paso Nuevo. Como inevitablemente ocurre con este tipo de construcciones, la presa invadió un tramo del camino medieval que unía Benasque con Luchón. Este embalse forma parte del sistema hidráulico del Alto Valle de Benasque, con el objeto de producir energía eléctrica y regular el cauce del río Ésera, compuesto por la presa del Insoles, Eriste, de 1964, Santa Ana en Estós y Paso Nuevo Senarta. Estas concesiones fueron atribuidas a Energías e Industrias Aragonesas e IASA y la constructora Ocisa. En 1969 se inauguraba el de Paso Nuevo y en 1970 el de Santa Ana en Estós. Nos encontramos en las inmediaciones de la cascada de San Farré, a la que podemos acceder por una pequeña senda que transcurre entre un frondoso bosque. Se trata de una cascada de unos 10 metros de resalte, dividido en dos debido a un saliente de la roca en medio de la cascada. En su base resaltan grandes bolos graníticos que le confieren al lugar una gran belleza. Estamos situados en el lugar conocido como el Esquerrero. Se trata de un pequeño estrechamiento del Valle del Ésera en forma de desfiladero. Por su forma angosta, constituyó históricamente una posición estratégica para detener las incursiones armadas provenientes de Francia, por lo que en 1592 Tiburcio Spanocchi proyectó la llamada Torre de los Baños, con el objetivo de custodiar el paso, aunque solo se concluyó la base de cantería que aún se conserva en la vía. En la Guerra de la Convención, entre 1793 y 1795, se estableció una línea defensiva sobre ambas laderas.
estamos ante la cascada del Esquerrero. Se trata de un angosto desfiladero de pendientes muy pronunciadas que forman unos rápidos saltos de agua entre pozas muy numerosas y que dan el nombre a la cascada del Esquerrero. Es necesario hacer hincapié en que tenga mucho cuidado al acercarse para ver la cascada, ya que existe el peligro de caídas. Nos situamos en los Baños de Benasque. Se trata de un balneario de aguas termales cuyos orígenes no se conocen bien. En 1522 se realizó una pequeña construcción. Esta se amplió en 1801 gracias al impulso del ilustrado benasqués Antonio Cornell y de la duquesa de Alba, que promovieron la construcción del edificio neoclásico que podemos observar en la actualidad. El edificio se reconstruyó después de sufrir un incendio en la retirada republicana.
Parque Natural Possets-Maladeta tiene una extensión de 33.440 hectáreas y una zona periférica de protección de 5.290 hectáreas. Entre sus cumbres se encuentran las dos de mayor altura de todo el Pirineo, el Aneto con 3.404 metros y el Possets con 3.375. Su paisaje, conformado por las cualidades geomorfológicas de un paisaje configurado sobre el glaciarismo cuaternario y de su riqueza en biodiversidad, junto a las actividades humanas y en sus partes bajas, las agrícolas y ganaderas, motivaron su declaración como parque natural en el año 1994. Una variada fauna se cobija en los medios forestales del parque natural. Es frecuente la presencia de la garduña, la marta, la marmota o el sarrio, como se conoce en Aragón al rebeco. Como especies curiosas y difíciles de ver se encuentran el urogallo, el mochuelo boreal o la perdiz nival, cuyo plumaje adquiere color blanco para mimetizarse con la nieve. Las características geomorfológicas destacan por el glaciarismo cuaternario, principal agente erosivo que dio forma a este paisaje. Esculpieron sobre granitos, calizas y pizarras largos valles en forma de U, colosales circos y profundas cubetas, ocupadas actualmente por centenares de ibones, nombre con el que se conocen a estos lagos de montaña de origen glaciar. Actualmente se conservan 13 glaciares de reducidas dimensiones en los macizos de Possets, Perdiguero y Maladeta, declarados monumentos naturales. Especial mención merece la pérdida del Forao de Aiguayuts y la Renclusa, por donde desaparecen las aguas de los glaciares del Aneto y de las Maladetas y que, tras discurrir unos 4 kilómetros subterráneamente, reaparecen para alimentar al río Garona en el vecino Valle de Arán. La flora, sobre todo la vegetación, se escalona según la altura y las condiciones ambientales. A menor altitud nos encontramos con especies como servales, avellanos y abedules. En las laderas más húmedas aparecen hayas, pinos, abetos. Y en las cotas más altas, el pino silvestre da paso al pino negro, que es la única especie que encontramos antes de entrar en los pisos alpino y nival, donde las condiciones para la vida son muy duras. Las tascas y pastizales, con sus características flores alpinas, dan paso a la roca desnuda, parcialmente cubierta por líquenes. Nos encontramos en las Fuentes de Alba, a unos 1.750 metros de altitud. A unos 100 metros se encuentra la cueva del mismo nombre. Las aguas resurgen después de infiltrarse en las inmediaciones del ibón inferior de Alba, a unos 2.300 metros. Se trata de un sistema kárstico desarrollado sobre calcáreas del Devónico que descansan sobre los materiales impermeables de las pizarras del Silúrico y el batólito granítico de las Maladetas. Las aguas discurren por estos materiales impermeables y al llegar a los niveles calcáreos se infiltran disolviendo la roca calcárea y creando conductos de gran desarrollo, configurando una red de más de 5 kilómetros de galerías y unos 600 metros de desnivel. Es a través de estas estructuras que el agua gana profundidad y resurgen en las Fuentes de Alba.
encontramos ante el yacimiento arqueológico correspondiente a un enterramiento de la Edad de Bronce. En el año 2005, promovida por el Hospital de Benasque, se realizó la excavación arqueológica de un círculo de piedras que auguraba resultados positivos. Como resultado de los restos encontrados en dichas excavaciones y atribuidos entre los años 1052 y 897 a.C., gracias a la datación del carbono 14, al final de la Edad de Bronce se concluyó que se trataba de un enterramiento formado por unas grandes piedras de granito colocadas en posición circular de 4,80 metros de diámetro, en cuyo interior se halló una urna funeraria rectangular compuesta de losas de esquito que albergaba los restos de una vasija con las cenizas de un individuo acompañado de un brazalete de bronce. Nos encontramos en el Tozal del Vado y Cabaña Militar. El Tozal del Vado es conocido por sus construcciones defensivas puestas de manifiesto en diversas prospecciones arqueológicas. Estas construcciones estaban formadas por trincheras y pozos de tirador. También destaca la llamada cabaña militar, en la que se han localizado varios utensilios militares como indumentaria y munición. Estas construcciones estuvieron operativas durante la Guerra Civil Española y posteriormente para contrarrestar las incursiones de la resistencia a la dictadura de Franco. Estamos situados en la Fundación Hospital de Benasque. Creada en el año 2006, la Fundación tiene por objeto la investigación, estudio, restauración, divulgación y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico, cultural, etnológico y natural del Pirineo. Su biblioteca tiene como función recopilar, catalogar y difundir todas las publicaciones cuyo tema principal sea el Pirineo, desde distintos puntos de vista. Cuenta con más de 9.000 documentos, tanto en formato papel como en soporte digital. Una importante colección de fotografías, grabados, postales, litografías, cartografía a partir del siglo XVI, más de 1.600 litografías, 800 cristales estereoscópicos, unas 12.000 postales antiguas. Además, también contiene una colección de monedas de época íbera, romana y medieval de toda la comunidad de Aragón. También tiene capacidad para organizar eventos de interés cultural que tengan como objetivo temas relacionados con los Pirineos.
Estamos en el Hospital de Benasque, situado en el fondo del valle. El hospital, a pie de puerto, conoció a lo largo de los siglos XVIII y XIX distintos emplazamientos debido a las recurrentes guitarradas o aludes hasta su actual ubicación, que data de 1875. A lo largo del siglo XX, el hospital, a pie de puerto, fue cuartel de las tropas republicanas durante la gloriosa Revolución, también refugio de carabineros, cazadores, comerciantes y, por último, de montañeros que comenzaban a explorar el valle y conquistar sus cimas.